tal? ¿Cómo les fue en sus últimos exámenes? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Pues bien, Eso. Bien, mejor. sorprendentemente. Bueno, chicos, espero que les siga yendo muy bien. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre la vía de la monofosfato. ¿Alguien sabe con qué otro nombre conocemos a esta vía? ¿Vía de las pentosas? ¿La vía de La las vía de las pentosas? pentosas. Muy bien. ¿Y con qué otro nombre? Tiene 3 nombres todavía. Ah, gluconato, fosfogluconato, algo así. Exactamente, la vía del fosfogluconato. Entonces, pues hoy vamos a hablar de este tema. Siento que a veces los libros lo enredan mucho, pero realmente es muy sencillo. Entonces yo espero haber hecho una buena adaptación de este tema. Si tienen a la mano su esquema, bueno, no sé si lo imprimieron o si lo tengan o si quieren que se los vuelva a pasar por aquí. No, eso Pues es yo lo si lo tengo. tienen. Tenemos. Sí, yo también lo tengo. Perfecto. Muy bien, ese esquema es un esquema en blanco en el que la idea es que ustedes vayan poniendo las reacciones. Yo les voy a ir diciendo el orden. Pero la idea es que ahí hagan su apunte. Si tienen hoja, que en la parte de enfrente tengan la vía y en la parte de atrás tengan los puntos clave que vamos a ir mencionando de todo este tema. Es un tema corto pero importante, les digo, parece que los quiero enredar mucho, pero en realidad es muy sencillo. Pues vamos a empezar. Este es el orden del día. Son los objetivos que marca su temario curricular. Pues vamos a mencionar todos estos. El día de hoy sí podemos cumplir todos los objetivos. Entonces, lo primero que nos indica el temario pues, es ver la localización de la vía. ¿Alguien sabe en dónde se lleva a cabo? ¿En el citosol? ¿En dónde? En el citoplasma, En ¿no? el citosol. En el citoplasma, perfecto. Pues vamos a ver que eso se lleva en el citoplasma de varios tejidos. Y como yo sé que ustedes son amantes de la histología, pues aquí les puse unas imágenes para que ustedes me digan de dónde son. Yo sé que a lo mejor no conocen todas todavía, pero bueno, si no las conocen, pues díganme. Y las que conozcan, pues igual, la primera esta, ¿alguien sabe de dónde es? ¿De qué tejido es? ¿Del intestino? ¿De dónde? Ah, del intestino. Intestino. Vamos a ver. Muy bien, es la mucosa intestinal. La segunda imagen, De la piel. Ah, de la piel. de la piel. Perfecto. ¿Cómo saben qué es la piel? Por No, perdón, porque está en el certificado. Muy bien. Gracias. Saben Bueno, y aparte histología. es queratinizado. Está la queratina aquí arriba, ¿no? Exacto. Perfecto. Y esa, la tercera imagen, ya me apareció la etiqueta, pero ¿alguien sabe de dónde es? ¿La identifica? No, nadie. Está cerca de los huesos. Ah, ok. Ah, médula. Ah, no. ¿Sí? Ujú. ¿Médula ósea? Sí, muy bien, médula ósea, no lo dudes. Y si te equivocas, pues ya ni modo, pero sí es médula ósea. Y esta pues es una célula cancerígena. ¿Qué tienen todos estos tejidos en común? Bueno, todos estos tienen en común que son células con una división muy rápida. Por eso incluso hay memes, ¿no? De la piel que dicen que la piel que te acaricié ni siquiera existe porque se renueva la piel cada 15 días. Pues así, es por eso, porque todos estas células son de rápida división. Los cánceres no se digan, no se reproducen más rápido que el rey McQueen. La médula ósea pues la necesitamos para generar el linaje de la sanguíneo, la célula de linaje sanguíneo, y la mucosa intestinal pues también es de rápido recambio. ¿Cuál es el objetivo de de que se encuentren las células de rápida división? Bueno, el principal objetivo de esto es generar a un metabolito que vamos a ver en las reacciones que se llama ribosa 5-fosfato. ¿Por qué? Porque la ribosa 5-fosfato, lo van a ver en el cuarto bloque, eso es un precursor para la síntesis del ADN y del ARN. Por eso es que lo vamos a encontrar en estos 4 tejidos. Pero no nada más van a ser en estos, hay muchos más. Aquí hay otros 3. ¿Alguien reconoce estos 3? Yo sé que la tercera la tienen que reconocer, sí o sí. Y la segunda nos da una idea y la primera pues también nos da una idea. ¿De dónde son?
Bueno, el primero es del ojo. Ajá, la primera es del ojo, es de la córnea. Ahí aparecen las 5 capas de la córnea, ¿no? El A, B, C, D, E, que nos enseñan como mnemotecnia. Y la segunda, Parece mucho a los plexos corrideos, ¿no? los plexos corrideos, no, es el cristalino. También es del ojo. Ah, es que la parte del lado derecho. Parece, sí, pero no. Y la tercera, Sangre. ¿cuál? Los eritrocitos. Exactamente, los eritrocitos. Qué triste hubiera sido se hubieran equivocado en esa. Qué bueno que no, sí, a buscar los eritrocitos. ¿Qué es lo que van a tener en común todas estos tejidos, o bueno, las células de estas estructuras? Pues que son, estas células, ¿mande? ¿Alguien tenía alguna duda? No, bien. Lo que van a tener en común es que todas estas células van a estar expuestas a especies reactivas de oxígeno. Ustedes ya vieron radicales libres. El hecho de que existan demasiados radicales libres pues puede alterar la permeabilidad de la membrana y alterar toda esta línea celular o la estructura como tal, y por eso nos van a tenerla, ¿no? Por lo tanto, aquí el objetivo de la vía será generar NADPH para contrarrestar los efectos de los radicales libres. Vamos a hablar un poquito sobre la vía de glutatión y vamos a ver por qué el NADPH es un agente protector contra estos radicales libres. Y por último tenemos a estos tejidos que ven aquí, van a realizar síntesis de ácidos grasos y colesterol. ¿Alguien los identifica? El primero es muy fácil. Tejido adiposo. Perfecto, es el tejido adiposo, muy bien. El segundo está un poquito más complicado, pero sí, espero que sí. Eso lo encontramos principalmente en mujeres. Glándula mamaria. Exactamente, pero esto tiene una característica. Va a ser glándula mamaria, pero lactante. La tercera, Hígado. hígado, perfecto, los hepatocitos. Y esta última que tenemos aquí, bueno, creo que todavía no llegan a este punto en histología, pero se los adelanto. Esta imagen es de glándula suprarrenal, y también aquí, cuando vean glándula suprarrenal, les van a pedir que se aprendan pues estas capitas que ven aquí, ¿no? Pero bueno, lo hicieron muy bien, si saben histología, eso me alegra mucho. Y el objetivo de encontrar esa vía en estos tejidos va a ser generar NADPH, pero ahora no como agente antioxidante que actúa en la vía del glutatión, sino ahora para actuar como coenzima en la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Esta es, como es la principal vía productora de NADPH, lo vamos a requerir mucho para la síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? En el tercer bloque ustedes verán en la beta reducción que se requiere de esta coenzima y es indispensable para esto. Ahora sí vamos a venir a lo bueno. Espero que tengan su esquema. En la parte superior vienen 4 flechas que son las primeras reacciones que vamos a ver. Esas primeras reacciones corresponden a la fase oxidativa. La vía de las pentosas fosfato, mal llamado ciclo de las pentosas, no es un ciclo. Tiene 2 fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. Primero empezamos con la fase oxidativa, que les digo que es la parte de arriba aquí en su esquema. La primera reacción que necesitamos, o bueno, no sé si quieren dar un repaso antes, si quieren dar un repaso con algo de digestión para que lo empecemos a integrar a esto. Entonces, alguien, creo que hicimos algo similar en la asesoría anterior, pero vamos a hacerlo nuevamente para que no se les olvide. Entra el alimento y llega al estómago. ¿Qué es lo que sucede con el alimento? Bueno, pues en el caso de los carbohidratos van a degradarse los enlaces, bueno, no sé, sentirse, no sé, por las enzimas que están primero las amilasas de la
saliva, algo así, no me acuerdo cómo se llama, Ajá, y luego ya las del intestino, y ya van a ajá. romper los diferentes enlaces. Exactamente, muy bien, Jocelyn, sí, exacto, y Cecilia también, si nos dice que se rompen, sí, exactamente eso es lo que pasa, los carbohidratos se van a romper, bueno, cuando son ramificados, ¿verdad? Se rompen los enlaces, por ejemplo, de la sacarosa, pues se van a romper por una sacarasa, de la lactosa, pues por una lactasa y demás. Entonces, eso ya nos va a permitir tener la glucosa separada, solita, ¿no? Entra el enterocito por un transportador, y sale del mismo enterocito por otro transportador, el GLUT2, ¿no? Recuerden que el GLUT2 es un transportador exportador de glucosa desde el enterocito. Y a partir de ahí es transportado por el torrente sanguíneo hacia los tejidos que lo necesitan y es captado por otros transportadores de tipo GLUT. Entonces, ¿qué pasa si nosotros necesitamos glucosa en algún tejido en específico? Pues el transportador específico de ese tejido lo va a recibir. ¿Y qué pasa cuando la glucosa entra a las células? ¿Qué es Es lo que impide su fosforilada. salida? Exactamente, es fosforilada. La fosforilación va a impedir que la glucosa salga de las células. Y entonces esto nos va a obligar a que la glucosa a fuerza entre a una vía. Se dice que la exocinasa, que es quien fosforila la glucosa, es la primera enzima limitante de la glucólisis. Pero ciertamente la exocinasa también nos va a dar al sustrato que requerimos para la vía de las pentosas, que es la glucosa 6-fosfato. Entonces no es la enzima limitante específica de la glucólisis, sino que es una enzima que compromete a la glucosa a entrar a una vía. La otra vía, además de la glucólisis, pues es esta. Ya que tenemos a la glucosa 6-fosfato, ahora sí podemos empezar con la vía de las pentosas. Lo primero es que una vez que tenemos a nuestra glucosa 6-fosfato, esto la convertimos en 6-fosfogluconolactona. ¿Qué enzima va a ser la encargada de hacer esto? Va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es la enzima reguladora. Por eso les pongo así esto en amarillo para que no lo olviden. Es la primera reacción de la vía. La enzima es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y como lo dice su nombre, como lo vimos en el primer bloque, tiene que deshidrogenar algo. En este caso va a deshidrogenar a la glucosa 6-fosfato, se va a reducir el NADP y nos va a formar como productos NADPH y 6-fosfogluconolactona. Esto lo hace oxidando al carbono 1. Vean cómo en el carbono 1 le está quitando su hidrógeno. Pero también, como buena enzima, requiere, además de una coenzima, un cofactor. El cofactor en este caso va a ser el magnesio. No olviden que las enzimas que están en la mitocondria utilizan calcio. En este caso, las citoplásmicas, van a utilizar magnesio, hablando de la glucólisis y de la vía de las pentosas. La segunda reacción consiste en convertir la 6-fosfogluconolactona en 6-fosfogliconato. En este caso, recordando la nomenclatura de las enzimas, la enzima es una hidratasa, lo dice el nombre, es gluconolactonasa, y si se dan cuenta, pues también el nombre se parece mucho al sustrato que estamos utilizando. Al ser una hidratasa, pues también nos está hablando de que es una reacción de hidrólisis. Obviamente requerimos de la entrada de agua para que esa molécula de agua sea hidrolizada y nuevamente el cofactor será magnesio. De esta segunda reacción no hay mucho que mencionar, la importante es la primera, la anterior, para que la tengan presente, y también esta tercera reacción es importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí vamos a generar una segunda molécula de NADPH. Y en esta molécula, pues en esta reacción estamos utilizando nuevamente al 6-fosfogluconato para convertirlo ahora a ribulosa 5-fosfato. En este caso, la enzima es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, porque el nombre nos lo vuelve a decir todo. Está deshidrogenando a algo, en este caso se está deshidrogenando al 6-fosfogluconato para reducir a una molécula de NADP. Esta molécula está siendo reducida hacia esta conformación y además se está produciendo una molécula de dióxido de carbono.
Entonces no nada más está deshidrogenando, sino que también está descarboxilando. Y nuevamente el cofactor es el magnesio. Esta reacción pues también se vuelve importante por esta generación del NADPH, porque no nada más la primera reacción lo va a generar, sino que en conjunto con esta se va a generar la gran cantidad de NADPH que les mencionaba para ser suficiente para los tejidos que mencionamos al inicio, ¿no? Los que requieren del NADPH para la síntesis de ácidos grasos, de colesterol, los que requieren a esta coenzima en sus reacciones, para ellos va a ser importante. Y tenemos una cuarta reacción en esta fase oxidativa. Vean que todas estas son reacciones consideradas irreversibles, pero esta última ya se vuelve reversible. En esta reacción lo que hacemos es formar 6-fosfogluconato a partir de ribulosa 5-fosfato. Y estas dos moléculas son isómeros. Vean que la estructura no cambia, no estamos añadiendo moléculas nuevas, no estamos utilizando coenzimas. Aquí solamente es una reacción de isomerización. Ajá, vean la conformación de cetosa y aldosa. Entonces la enzima que vamos a utilizar se llama fosfopentosa isomerasa. Ajá, es fosfopentosa. Al principio estábamos trabajando con glucosa, que es una molécula de 6 carbonos. Aquí descarboxilamos y en ese momento se convirtió en una molécula de 5 carbonos, por eso es una pentosa. Entonces, como mencionamos, esta es una cetopentosa, esta es una aldosa, y esta pues ya mencionamos que es una reacción reversible. ¿Tienen dudas hasta este momento? No. No. Serrano, cuéntanos tu duda. Ah, sí, mi duda es que yo había checado en un libro y ahí marcaban que habían 3 reacciones, ¿no? Pero en la última reacción es donde incluyen la ribulosa, el NADPH y el 6-fosfogluconato. O sea, ¿qué diferencia hay en que pongan 3 a 4 reacciones? Sí, depende de la literatura. Creo que es el libro que dice Cecil McKee, no estoy seguro, que como que hace un salto, un brinco. Pero sí depende mucho de dónde lo leas. El Marx y el McKee ahí como que uno se salta una reacción de otra y el otro la menciona como un intermediario, pero es irrelevante a eso. Digamos que al final se forman el mismo número o los mismos intermediarios de toda la vida y se forma el mismo producto. Ahora sí que decir que son 3 o 4 reacciones de la fase oxidativa es independiente. Lo importante es que conozcas que en la fase oxidativa llegamos hasta la ribulosa 5-fosfato y que puede haber una reacción de isomerización. Ok, gracias. Entonces, siguiendo, igual tenemos esta otra reacción que es Itzel, cuéntanos. Ay, perdón. Es la única que es reversible hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento es la única que llevamos que es reversible. Las otras 3 son irreversibles. Sobre todo la primera que tiene es la enzima limitante. Pero sí, toda esta fase en sí, la única reversible va a ser esta hasta el momento. Vale, gracias. Y bueno, aparte ya una vez que formamos a la ribulosa, podemos hacer otra reacción de isomerización. Bueno, en este caso no es isomerización, es epimerización. ¿Por qué? Porque aquí lo único que estamos haciendo es formar a un epímero. La ribulosa 5-fosfato tiene un epímero que se llama gilulosa 5-fosfato. Entonces aquí nosotros veamos la diferencia entre las dos estructuras. No es un isómero porque aquí no estamos cambiando la conformación de ceto a aldo, sino que aquí la ribulosa 5-fosfato, en vez de isomerizarla, la estamos epimerizando. Eso quiere decir que lo único que estamos haciendo es cambiar la conformación de este grupo hidroxilo, cambiarla hacia la conformación levógira, para que sea la gilulosa 5-fosfato en vez de permanecer en la posición dextro. ¿Esto cómo se va a realizar? Bueno, en los tejidos en los que se requiere principalmente del NADPH, pues los pentosas fosfato producidas en la fase oxidativa se van a reciclar hacia glucosa 6-fosfato. Esta reacción es la que nos va a permitir ese reciclado. Y en la fase no oxidativa, esta ribulosa 5-fosfato
es la generación de la gilulosa 5-fosfato, se va a utilizar en las siguientes reacciones. ¿Cómo va a quedar? En la parte de abajo ustedes tienen el siguiente esquema, váyanlo siguiendo, váyanlo anotando conforme lo vayamos explicando para que lo puedan entender. Para las reacciones de la fase no oxidativa, ¿qué vamos a requerir? Requerimos de 2 gilulosas 5-fosfato y una ribosa 5-fosfato formadas previamente. La gilulosa formadas en una reacción de epimerización y la ribulosa que no tiene reacción hacia el 6-fosfogluconato, sino que permanece como ribulosa, ¿no? No participa en ninguna de estas reacciones, la vamos a dejar así, perdón, la ribulosa que se permanece como ribosa, acá están, ahí la perdí. Ahí la perdí. Esta es la reacción. Aquí está. Bueno, se transforma en ribosa 5-fosfato. Y una vez que las tenemos formadas, ¿por qué vamos a requerir 2? Bueno, primero quédense con que nos vamos a quedar con una gilulosa 5-fosfato guardada. La vamos a meter en un bolsito, ahorita la vamos a leer. Vamos a utilizar primero a una gilulosa 5-fosfato y a la otra ribosa 5-fosfato. Estas dos van a reaccionar consigo mismas. Y van a formar, estas dos moléculas van a formar al gliceraldehído 3-fosfato y a la pseudoheptulosa 7-fosfato. Entonces vean que aquí la gilulosa, la ribosa 5-fosfato está perdiendo carbonos para formar al gliceraldehído y la gilulosa 5-fosfato está ganando carbonos, está ganando, número de elementos, carbonos para formar a la pseudoheptulosa. ¿Sí queda claro esto? Sí. ¿Lo puede volver a Sí. repetir, por favor? Ajá, claro. La gilulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato reaccionan entre sí. Ambas tienen 5 carbonos. Ajá. Al reaccionar entre sí, pues alguien va a salir perdiendo. ¿Quién va a perder en este caso? Aquí vean la similitud que tiene la ribosa 5-fosfato con el gliceraldehído 3-fosfato, son conformaciones ceto. Entonces, quien sale perdiendo es la ribosa 5-fosfato. Ella sale perdiendo en esta reacción. ¿Por qué? Porque le va a donar 2 de sus carbonos a la gilulosa 5-fosfato. Al donarle 2 carbonos a esta gilulosa, ya no se va a llamar así, se va a llamar pseudoheptulosa. Pseudoheptulosa 7-fosfato. Su fosforilación va a estar en el carbono 7. Vean la similitud que tiene la molécula de gilulosa 5-fosfato con la de la pseudoheptulosa. Es muy similar y es porque lo único que hizo fue ganar carbonos. ¿Sí quedó claro esto? Sí, gracias. Perfecto. ¿Qué enzima es la que va a llevar a cabo esta reacción? La enzima se llama transcetolasa. Y como lo dice aquí, la transcetolasa va a requerir de tiamín-pirfosfato como una coenzima. ¿Y cuál es su característica? Esa, translocar 2 carbonos. Desde uno de los sustratos transloca 2 carbonos. Y entonces, para que se lo aprendan más fácil, siempre les digo que en vez de decir to, digan tú, de tos en inglés, transcetulasa, para que se acuerden que transloca 2 carbonos, porque luego ahí se confunden o no sé, pasan cosas cuando se las preguntan en sus exámenes y no se acuerdan de esto. Entonces acuérdense ustedes que es to de 2, trans de 2 lasa o como le quieran decir, pero acuérdense de eso. Y tenemos a la siguiente reacción de la fase no oxidativa, en la que estos dos productos que formamos en esta primera reacción de la fase no oxidativa van a volver a interactuar entre sí. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Bueno, el gliceraldehído 3-fosfato y la pseudoheptulosa 7-fosfato van a formar a la fructosa 6-fosfato y a la eritrosa 4-fosfato. Ahora, ¿quién va a ser el perdedor? En este caso, pues, el perdedor sería la pseudoheptulosa 7-fosfato, porque va a perder un carbono para formar a la fructosa 6-fosfato, y el gliceraldehído 3-fosfato ahora será la eritrosa 4-fosfato que tenemos acá. ¿Y queda claro este punto?
Sí. ¿Seguros? Perfecto. Bueno, aquí en este caso, eh, la enzima que va a participar es la transaldolasa, y la transaldolasa decimos que transloca 3 carbonos. Esa va a ser su principal característica de esta enzima para que lo tengan presente. La trans es de 3 aldolasa, o como igual quieran recordarla, pero no se les va a olvidar que esa transloca 3 carbonos. Y ya por último tenemos una última reacción. Aquí es en donde vamos a sacar a la gilulosa 5-fosfato que teníamos guardada, que la teníamos acá olvidada, porque esta gilulosa 5-fosfato ahora va a reaccionar con la eritrosa 4-fosfato que está aquí. La fructosa 6-fosfato ya no va a participar, esta la vamos a dejar como uno de los productos de la vía. Pues ahí está el primer producto, y la eritrosa 4-fosfato que nos sobró en esta reacción y la gilulosa 5-fosfato que teníamos guardada van a formar al reaccionar entre sí al gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Por lo tanto, los productos finales de la vía será una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y 2 moléculas de fructosa 6-fosfato. ¿Sí queda clara esta parte de la vía, tanto la fase no oxidativa como la fase oxidativa y los productos finales? En esta última reacción, ¿qué enzima participa? Aquí es la transcetolasa. Muy bien, muy buena pregunta. Es la transcetolasa. La transcetolasa participa en 2 ocasiones. Entonces, participa en 2 ocasiones, translocar 2 carbonos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿O todo quedó clarísimo? ¿En qué parte la transdolasa transloca los 3 carbonos? Es en esta reacción en la que se translocan los 3 carbonos. De la reacción entre el gliceraldehído 3-fosfato y la cedoheptulosa, ahí se translocan. Ok, muchas gracias. Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Adriana. Disculpe, ¿por qué en el esquemita viene arriba como 4A y 4B? Ok, sí, tienes razón, ese es un buen punto. Porque una es para la regulosa 5-fosfato hacia el 6-fosfogluconato. Esto es porque utilizan el mismo sustrato. Es opción A y la opción B de la regulosa 5-fosfato. Ok. Gracias. Ajá. ¿Sí? Gracias. ¿Qué les quedó claro esto? Ceci. Ay, perdón, es que me confundí un buen. A ver, entonces, No, a ver, tiene que quedar clarísimo, cuéntanos. ok. Entonces, a ver, cuando la transcetolasa pues trasloca los 2 carbonos, ¿en dónde es? Es que creo que en una hace 2 carbonos y en otra hace 3, ¿no? No, la transcetolasa transloca 3, la transcetolasa transloca 2. La transcetolasa, acuérdate, 2 carbonos en 2 reacciones. Las 2 reacciones es en las que participa la gilulosa 5-fosfato, tanto en esta primera reacción, que es gilulosa 5-fosfato con rebosa 5-fosfato, como en la reacción de la gilulosa 5-fosfato con la eritrosa 4-fosfato. Ok, ya entendí. Sí, muchas gracias. Aquí vamos a poner, yo creo que esta en color azul, para que sepamos que esta corresponde a la transcetolasa, igual que esta. Y esta la dejamos así, que corresponde a la transaldolasa. Igual el nombre nos lo comenta un poquito, ¿no? La transceto quiere decir que está trabajando con cetosas, ¿no? Como el caso de la gilulosa, una cetosa. Y la transaldolasa trabaja a partir de la aldosa, que es el gliceraldehído, ¿no? Ese es su sustrato principal. Ceci, ¿nos quieres comentar algo más? Ay, no, perdón, no bajé la mano, pero ya me quedó No, claro. no te preocupes. No, bueno, entonces, Serrano. Entonces, si la transcetolasa, o sea, transfiere 2 carbonos desde una cetosa a una aldosa,
¿por qué la ribosa pierde? O sea, ¿no sería al revés, que transfiere de la ribosa a la gilulosa? No, al decir que trabaja con gilulosa quiere decir que este es quien va a ganar. Ah, ok. O sea, que primero dicen al ganador y ya después a la que perdió los dos carbonos. Exactamente. Ah, ok. Gracias. Sí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con estos productos finales que tenemos aquí en color rojito? ¿Qué creen que les vaya a pasar a ellos? ¿Los dejamos y qué hacemos con ellos? Se van a meter a otras vías. A otra Se vía, ¿en dónde vuelven los encuentran? intermediarios, ¿no? Se convierten en intermediarios de qué vía, ajá. ¿En dónde han visto esos nombres? ¿En qué La vías están? En glucólisis. ¿En la glucólisis? En En la glucólisis. glucólisis, perfecto. Entonces ustedes ya se saben la glucólisis al derecho y al revés, ¿no? Deberían de sabérsela al revés por la gluconeogénesis. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a la fructosa 6-fosfato? Cuando entra Se la glucólisis. fosforila. Se fosforila porque enzima. PFK1. Exactamente, que es la segunda enzima limitante de la vía. Y el glicraldehído 3-fosfato, Ah, igual se fosforila, me parece. ajá, y que convertimos a qué se convierte y qué enzima participa. Se convierta a 1,3 fosfo... No, 1,3 glicerato. fosfato glicerato. Ándale. Ajá, 1,3-bisfosfoglicerato. Ajá, y la enzima, Glicerdehído Glicerdehído deshidrogenasa. 3-fosfatoscinasa. ajá, muy bien. Eso es lo que va a suceder. Van a entrar a la vía de la glucólisis y eso nos va a generar esto. Vamos a hacer una comparación, porque ya entramos a la glucólisis. Entonces, veo que sí se acuerdan de la glucólisis, lo cual es fenomenal, porque eso les va a permitir integrar esta vía con la glucólisis. Vamos a ver por qué en realidad no nos conviene que la glucosa 6-fosfato se siga de paso con la glucólisis y prefiera entrar a la vía de las pentosas. Bueno, como vimos, en la vía de las pentosas vamos a formar, vamos a tomar para esto que en la vía de las pentosas utilizamos 3 mol de glucosa 6-fosfato. ¿Por qué utilizamos 3 mol de glucosa 6-fosfato? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? Perdón, ¿lo puedes repetir? Ajá, ¿por qué en este punto estamos comparando a la glucólisis? Pero estamos diciendo que en la vía de las pentosas utilizamos a 3 mol de glucosa 6-fosfato. Con base en lo que nos explicaste, podría ser porque con una glucosa 6-fosfato podemos generar una 6-fosfogluconato y otra celulosa 5-fosfato y necesitamos 3, entonces por eso son 3 glucosas 6-fosfato. Ajá, ¿cuántas gilulosa 5-fosfato requerimos en la vía? ¿Es la que es una o es 2? Creo que solamente son 2. Son 2, dos, ¿no? muy bien. Exacto, 2, no se les va a olvidar. Es porque exactamente una molécula de glucosa 6-fosfato se va a convertir en gilulosa, una segunda también se va a convertir en gilulosa 5-fosfato y una tercera, ¿en qué se va a convertir? Una tercera celulosa. No, ya mencionamos a las dos que se quedan como gilulosa 5-fosfato. ¿En una 6-fosfogluconato? No, la otra se va a quedar como ribosa 5-fosfato. ¿Va? No se les va a olvidar. Ah, ok. Por eso requerimos de 3 moléculas de glucosa, porque 2 se van a formar en gilulosa y una en ribosa 5-fosfato para que entren a la fase no oxidativa. Y es por eso que vamos a compararla con respecto a 3 mol de glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, en esta vía de las pentosas vamos a formar como productos finales ¿En una 6 mol ribosa de... 5-fosfato? Así es, una de ribosa 5-fosfato y 2 de gilulosa 5-fosfato. Y esto nos va a generar en total 6 moléculas de NADPH.
Recuerden que el NADPH es muy diferente al NADH que generamos en la glucólisis. El NADH, si entra a la cadena de transportar electrones, el NADPH no puede. ¿Por qué? Porque está fosforilada, por lo tanto no va a tener un valor energético. Sin embargo, pues como mencionamos, va a ser coenzima de la síntesis de ácidos grasos. Vamos a formar 3 mol de dióxido de carbono, 2 mol de fructosa 6-fosfato y 1 mol de gliceraldehído 3-fosfato. Estos dos últimos van a entrar a la glucólisis, como ustedes bien lo dijeron. Y ya una vez que entran a la glucólisis, ahora sí podemos comparar productos conforme se vayan formando con estos dos, ¿no? Cada molécula de fructosa 6-fosfato y mol de glicerol 3-fosfato van a formar, una vez que entran en la vía, 5 mol de NADH. Además van a formar 5 mol de piruvato y 8 mol de ATP. Esto puramente en la glucólisis. Comparándolo con una molécula que no entró a la vía de las pentosas, sino que siguió su paso desde glucosa 6-fosfato, y de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, y siguió las demás reacciones. En ese caso, pues la diferencia no es mucha, vean, ¿no? Es una molécula de NADH más, una más de piruvato y una más de ATP. Entonces, pues, realmente no es mucho y estamos formando el NADPH que requerimos para las demás vías, ¿no? Para utilizarlo como coenzima. ¿Sí quedó claro lo de los productos finales? Sí, pero es que al principio no alcancé a escuchar muy bien. Entonces, se necesitan 5 moléculas de glucosa, bueno, 5 mol de glucosa para que 2 se conviertan en gilulosa y la otra y 3 en ribosa 5-fosfato. No, vas a requerir 3 mol de glucosa, Ah, ok. 2 las mantienes en gilulosa y 1 en ribosa 5-fosfato. ¿Ah? Sí, gracias. Segura, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer igual una recapitulación de lo demás. ¿Qué le sucede al piruvato? Recordando los destinos del piruvato. ¿Qué sucede con él? En diferentes días. ¿El qué, perdón? Se descarboxila, ¿no? Se descarboxila. ¿Por qué enzima? ¿O por qué complejo enzimático más bien? Bueno, es un Piruvato deshidrogenasa. piruvato deshidrogenasa. Perfecto. Ajá, perfecto. ¿Te acuerdas de qué se compone ese complejo? Sí, bueno, más o menos. Sí. De 3 enzimas, Ajá. la La E1, E2 y piruvato. E3, ¿no? Esas. Digo que fácil, ¿no? Ojalá no lo preguntaron así. ¿Cuál es la E1, la E2 y la 3? ¿Cuáles son esos? ¿Te acuerdas? Ibas muy bien. No, ayuda. La ¿Sí te acuerdas? E1 es piruvato deshidrogenasa, Ajá. E2 dihidrolipoil, Hidrolipoil. transacetilasa, Perfecto. transacetilasa, y la E3 es igual dihidrolipoil, pero es deshidrogenasa, ¿no? Exactamente. Esas son las 3 enzimas que conforman el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. Y pues entre sus coenzimas, pues está la coenzima A, ¿no? El lipoato y demás. Pero muy bien, me da mucho gusto que se acuerden. Pero les hago estas preguntas, yo sé que no estamos viendo esos temas, pero la idea es esa, que ustedes estén integrando todas las vías, que integren la encrucijada, todo eso, porque una vía no se ve sola. En sí ustedes lo deben empezar a integrar. Ajá. En el caso de los ATP, pues ya los formamos, que padre, lo va a poder utilizar tanto el músculo como todos los demás tejidos. ¿Y el NADH a dónde entra? A la glucólisis. A la cadena transportadora de electrones. Exactamente, a la cadena transportadora de electrones. ¿Y cuántos ATP formamos por cada NADH que entra? 2.5. 2.5. 2.5, perfecto. Imagino que ya vieron por qué se generan 2.5 y por qué el FADH genera 1.5, pues es debido al bombeo de protones, ¿no? ¿Recuerdan cuántos protones genera la primera enzima, la primera enzima de la cadena transportadora de electrones? ¿El primer complejo? 4. 4. ¿Y el complejo 2?
4 también, ¿no? 4. Y el Seguro. 3 son 2, ¿no? O no me acuerdo bien. No, el 2 no bombea, ¿no? Exactamente, el complejo 2 no bombea electrones, esa es pregunta de departamental. ¿Y en dónde más, en qué vía o ciclo encontramos al complejo 2? En el ciclo de Krebs. Perfecto, el complejo 3 también les va a bombear 4 protones y el complejo 4 bombea solamente 2. Muy bien, ya estamos integrando todo esto. Y ahora viene la parte bonita de esta vía. Bueno, ¿sí entendieron las reacciones? ¿Sí lo integraron bien? ¿Lo integraron sin dudas? Sí. Sí, muy bien. Entonces ahora sí vamos a continuar en la regulación de la vía. Nos falta una reacción, por cierto, del piruvato. El piruvato, acuérdense que también se puede carboxilar y formar oxaloacetato. No se les va a olvidar esa reacción, que es uno de los destinos que tiene. Pero bueno, la regulación de la vía, ¿cómo va a basar? Cuando formamos al NADPH más rápido de lo que se utiliza, se va a inhibir a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué quiere decir esto? Si ya, por ejemplo, que requeramos del NADPH para la síntesis de ácidos grasos y la beta redoxónica ya hasta aquí, ya no puedo formar más ácidos grasos, ahí detenemos a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ajá. ¿Por qué? Acuérdense que es el enzima limitante y ya no requerimos de más productos, en este caso el NADPH, por lo tanto este mismo NADPH se encarga de inhibir a la enzima. Ajá. Y por lo tanto el resto de la vía. Dice aquí que el NADPH es esencial en la síntesis de ácidos grasos y colesterol, y al estar activas, pues vamos a tener como producto al NADP o al NADP oxidado. Y eso quiere decir que al tener demasiado NADP y una baja concentración de NADPH, vamos a inducir a la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué nos quiere decir esto? El NADPH inactiva, NADP oxidado activa. Ajá, por eso aquí el NADP más es un verde, luz verde, activamos, NADPH, luz roja, inactivamos. ¿De qué otra manera la vamos a regular de forma positiva? Con la síntesis de glucosa y fosfato deshidrogenasa hepática, las enzimas clave de la glucólisis y la síntesis de ácidos grasos van a ser inducidos por el aumento en la relación insulina-glucagón. Este va a ser un tema que vamos a tocar un poquito el día lunes, que veamos martes, perdón, de la semana, los mecanismos de regulación de la glucemia. Al aumentar la relación insulina-glucagón después de una comida con alto contenido de carbohidratos, pues se va a estimular evidentemente la vía de las pentosas. ¿Por qué vamos a estimular la vía de las pentosas? Igual, empecemos a mencionar un poquito más de las otras vías. La síntesis de ácidos grasos, acuérdense, insulina es igual a grasa. Ajá. La insulina aparece en el estado postprandial. ¿Y por qué insulina es igual a grasa? Porque nos va a estimular a la vía de las pentosas a través del NADPH. Ajá. Al estimularla, del NADP más, para generar NADPH. ¿Por qué? Porque requerimos NADPH para empezar a generar a esa grasa. Ajá, la síntesis de ácidos grasos va a requerir del NADPH, y al no haber disponibilidad suficiente, pues va a requerir la formación de este NADPH en la vía de las pentosas. ¿Sí quedó clara la regulación de la vía? No nos revolví con ese último punto. Yo solo me hice bolas con lo último de la insulina. Ok, sí, creo que se los expliqué medio revuelto, pero sí, ok, decíamos que insulina es igual a grasa. La síntesis de ácidos grasos requiere, que es favorecida por la insulina, va a requerir de NADPH. Ajá. El NADPH es una coenzima necesaria para sintetizar ácidos grasos. Pero no hay suficiente. ¿Por qué? Porque acabamos de comer y en realidad en el estado preprandial predomina al NADP+, el NADP oxidado. Ajá. Ese es el que predomina. Entonces, al comer, como vamos a empezar a generar, ese NADP+ va a ser utilizado en la primera reacción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Y qué va a pasar con ese NADP? Pues se va a reducir. Al reducirse, tenemos el NADPH necesario
para la síntesis de ácidos grasos y es por eso que la insulina actúa como un regulador positivo. ¿Sí le expliqué un poquito mejor o sigue quedando esa duda? No, sí, mejor, gracias. Sí, perfecto. Ah, Yo tengo una duda, perdón. sí. Zapando ahorita te dame la palabra. Ajá, cuéntanos. Ok, es igual aquí en lo de la insulina. Entonces, a ver, cuando comemos necesitamos el NADH o el NADPH. No, cuando comemos vamos a empezar a generar ácidos grasos. Ajá, porque acuérdate que la insulina va a hacer, que es una, todavía pues lo vamos a ver el próximo martes, ¿no? Pero la insulina, ¿que es anabólica o catabólica? Según yo, es catabólica, porque acelera el proceso de síntesis. Ay, no sé. No, acuérdate que las vías anabólicas, me gustaría tener algo para explicarlo mejor. Bueno, si sigamos usando el plumoncito que nunca falla. La insulina es una hormona anabólica. ¿Por qué? Estamos diciendo que insulina es igual a grasa, porque va a formar a partir de compuestos más chiquitos uno más grande, como es el ácido, los ácidos grasos, que son largas cadenas de carbonos, ¿no? La que forma generalmente es de 16 carbonos. Ajá. Entonces, por eso son anabólicas, porque estamos generando un producto más grande a partir de muchos que eran chiquitos. Por lo tanto, en este caso, la insulina va a activar a la vía y el NADP va a ser preprandial. El NADPH va a ser postprandial, producto de la regulación de la insulina. ¿Qué hace la insulina? Forma el NADPH de manera indirecta, utilizando a la vía de las pentosas. ¿Sí queda más claro? Sí, dice mucho mejor, gracias. Sí, segura. Sí. Sí, a ver, explícanos, cuéntanos, ¿cómo lo entendiste? A ver, según yo, tenemos a la insulina, que entonces es anabólica, porque a partir de compuestos chiquitos estamos generando pues más grandes, ¿no? Así es. Entonces, la insulina va a activar a la vía. Ajá. ¿Ah? Y pues entonces aquí vamos a generar a varios, bueno, vamos a generar al NADP y al NADPH, que va a ser el producto de la regulación, ¿no? El NADPH. El NADP va a ser el sustrato y el NADPH el producto. Ajá, sí. Perfecto. Y ya el NADPH pues se va hacia las demás vías, ¿no? Que creemos que ese era uno de los objetivos en varios tejidos. El formar por ejemplo, en el tejido adiposo, el objetivo es formar NADPH para esa síntesis de ácidos grasos, ¿no? Entonces, ¿es anabólica? Exacto. En este caso va a ser anabólica. Gracias. Y Serrano, tenías una duda, ¿tienes la mano levantada? Sí, es que es respecto a, entonces la insulina y el glucagón, o sea, aquí pues actúan como reguladores, ¿no? Pero ellos No, también actúan, ¿no? el glucagón no. Aquí el hecho de decir que aumenta la relación insulina-glucagón quiere decir que tienes más insulina y glucagón por los suelos. Si yo te dijera que aumenta la relación glucagón-insulina, es al revés. Querría decir que el glucagón está por los cielos y la insulina por el suelo. A eso tenganlo muy presente porque normalmente la literatura y todo lo refieren así. Aumenta la relación NADPH y NADP. Y al principio pues sí puede ser confuso de qué me está diciendo. Quiere decir que hay mucho NADPH y poco NADP. Ah, ok, gracias. Entonces sí, aquí más insulina, menos glucagón. Por lo tanto, solo la insulina solita en sí es la que va a hacer la activación, ¿no? Y obviamente el detectar niveles bajos de glucagón también hace esto. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a verlo en una patología. ¿Qué patología se caracteriza por tener niveles de hiperinsulinemia o altos niveles de insulina? ¿A cuál les recuerda? Muy común. Altos niveles de insulina.
Ajá. Cuando ya generan resistencia a la insulina. ¿La ¿Diabetes? diabetes? A la Diabetes. diabetes. Perfecto. ¿Qué pasa en la diabetes? Se genera resistencia a la insulina y el cuerpo se ve obligado a producir demasiada insulina, ¿no? Entonces dijimos que la insulina es igual a grasa. Por lo tanto, en esos estadios de la diabetes hay un exceso de producción de NADPH. ¿Por qué? Porque nos va a servir para la síntesis de grasa. ¿Sí entendimos de esto? Sí, Perfecto, y esa es la importancia de todas estas vías, ¿eh? No nada más es que, sí, quieren que no me la aprendan en bioquímica y ya, no, es por eso. Entonces, Diana, cuéntanos. ¿Podrías poder repetir lo último que dijiste, por favor? Sí, claro. Bueno, yo les mencionaba que en la diabetes, cuando ya se genera resistencia a la insulina, tenemos que producir más insulina de lo normal porque la que teníamos no era suficiente, ¿no? Entonces el cuerpo piensa que al producir más insulina va a funcionar mejor, pero al haber más insulina, pues estamos activando constantemente a la vía de las pentosas. Y al activar constantemente la vía de las pentosas, ¿cuál dijimos que era uno de los productos de esta vía de las pentosas? Tú misma dinos. NADPH. Exactamente, y el NADPH, ¿qué es lo que provoca en otros tejidos? ¿La síntesis de qué? La síntesis de ácidos grasos. Lípidos. Exactamente, de ácidos grasos. A eso nos referimos al integrarlo hacia la diabetes, ¿no? A la resistencia a la insulina propiamente. ¿Sí quedó Sí, claro gracias. eso? Perfecto. Bueno, ya hablamos mucho de la síntesis de ácidos grasos, pero el NADPH no nada más tiene esa función, también lo mencionamos al inicio. El NADPH va a participar en tejidos que estén sometidos a un alto nivel de estrés oxidativo. Para esto vamos a hablar de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a dar unos detalles mínimos que esto no se los pueden preguntar tanto, pero ahorita les digo yo en dónde sí les pueden preguntar más. Bueno, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enfermedad hereditaria que está ligada al cromosoma X. Por lo tanto, la vamos a ver principalmente en hombres, pero pues las mujeres no se salvan de esta patología. También la podemos encontrar en ellas con una deficiencia ligera, no es tan severa como en los hombres. Se va a caracterizar por cuadros agudos de hemólisis provocados por la disminución de la disponibilidad del NADPH proveniente de la vía de las pentosas fosfato. ¿Qué provoca esta deficiencia de NADPH? Bueno, la falta de NADPH no va a permitir la reducción del glutatión. Vamos a ver un esquemita. El glutatión se conoce como el principal amortiguador de radicales libres, y al no haber amortiguador de radicales libres, aumenta el estrés oxidativo, en este caso del eritrocito, y genera hemólisis. Esa es la principal consecuencia de la deficiencia de esta enzima. De hecho, no sé si ya vieron su caso clínico en sus clases, pero el caso clínico, si es que no lo han visto, se refiere a un niño que cursa con un cuadro hemolítico agudo causado por la deficiencia de esta enzima, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué relación tiene con la hemólisis? Vamos a verlo aquí con el esquema. Bueno, primero, que dice aquí, ¿no? El NADPH reduce al glutatión. Vean cómo aquí está la glucosa, entra el eritrocito, en el eritrocito es fosfatada por la exocinasa. No creo que les pregunten la isoenzima, pero es la exocinasa 1, la que participa en el eritrocito. Y bueno, la glucosa 6-fosfato, al ingresar a la vía de las pentosas, forma el 6-fosfogluconato y en esta reacción se forma el NADPH, ¿no? Por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y lo normal sería que se forme el NADPH. Este NADPH nos permite tener un agente reductor que reduzca el glutatión oxidado, que es lo reduce y se forma el glutatión reducido. El glutatión reducido, a través de la glutatión peroxidasa, puede interactuar con el peróxido de hidrógeno. Con los nombres hay una gran relación, y al interactuar con esta forma dos moléculas de agua. Y al suceder esto, pues el peróxido de hidrógeno ya no tiene capacidad oxidante, ¿no? Y tampoco pierde la capacidad de formar el radical hidroxilo, que es uno de los más feos, de los más peligrosos.
y que además estos dos pues van a generar la rotura de la membrana del eritrocito, ¿no? Esa es la función de glutatión, protegernos de estos dos agentes malvados. Y al no haber de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué va a pasar? No vamos a formar el NADPH y por lo tanto todo esto va a estar olvidado, no va a existir y va a haber un exceso de peróxido de hidrógeno y de radical hidroxilo. En un principio, bueno, en estadios leves, las personas incluso no se dan cuenta de esto. ¿Cuándo vamos a exacerbar a los cuadros de hemólisis? Bueno, hay tres situaciones. La primera es en casos de infección, por ejemplo, en la malaria, ¿no? Otro, con el consumo de ciertos fármacos, como los medicamentos antipalúdicos. Y el otro caso es con el consumo de habas verdes, que de hecho el caso clínico, pues es de un niño que consume habas. Alguien dice, pues, ¿quién se intoxica comiendo habas? ¿No? Y este niño, pues, cursa con este cuadro tras el consumo de habas, y solamente va a ocurrir con este grupo de alimentos, no va a ocurrir con frijoles ni lentejas, solo el grupo de las habas, porque las habas tienen un componente que ahorita vamos a ver. Entonces, decíamos que el sistema de glutatión pues se ve comprometido por la deficiencia de esta enzima, antiinfecciones, fármacos y glucósidos de purina de las habas. Como mencionamos, en las infecciones pues va a incrementar la actividad de la NADPH oxidasa. Vamos a ver al final de esa reacción, vamos a ver lo del estallido respiratorio, pero ya es creo que la última diapositiva en la que vamos. Pero las infecciones van a generar a través de esta enzima la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno, se va a liberar peróxido de hidrógeno en el torrente sanguíneo y causa la hemólisis. ¿Por qué? Porque no hay ese glutatión o reducido que nos permita amortiguar. Y bueno, los medicamentos con metabolismo oxidativo van a incrementar la producción de especies reactivas de oxígeno, van a liberar peróxido de hidrógeno al torrente sanguíneo. ¿Qué medicamentos son? Un chorro. ¿Cuáles vamos a contraindicar? Eso va a depender de los niveles de enzima que tenga presente el niño. Puede ser, si tiene el 30%, pues hay una indicación, si tiene más del 50% de actividad es otra indicación y así. Pero algunos de los más comunes, por ejemplo, es la dapsona, la nitrofurantoína, que está contraindicada, incluso el trimethoprim con sulfametoxazol, pues va a estar contraindicado. Y aquí tenemos la razón de por qué las habas exacerban estos cuadros. Bueno, lo que ocurre se llama, vamos a tener la enfermedad que se llama favismo, que hace relación a la especie de las habas que se llama Vicia favam, pues por eso se llama favismo. Los cuadros de favismo serán exacerbados tras la ingesta de estas habas debido a la presencia de dos glucósidos, que se llama vicina y convicina. ¿Qué sucede? Bueno, esta vicina y la convicina interactúan con betaglucosidasas que están en el tracto gastrointestinal, las hidrolizan y se libera a partir de ellas divisina e isogramilo. Y estos dos son agentes redox capaces de desencadenar el ataque de favismo. Entonces, igual, aquí tenemos un esquema de una persona que no tiene la deficiencia con una que sí la tiene. Entonces vean como en la primera pues se amortigua todo perfectamente, pero en la segunda la presencia del peróxido de hidrógeno genera daño de la membrana y genera hemólisis. Sí, cuéntanos. Esto del favismo es, por ejemplo, cuando comes muchas habas o cuando eres alérgico a estas, o como, es que no entiendo bien. No es una alergia como tal porque no hay componentes del sistema inmune. Más bien es una reacción desencadenada por las habas, por estos dos compuestos que les mencionaba, la vicina y la convicina, porque genera ese estrés oxidativo, pero solamente son las habas porque es la única familia de leguminosas que tiene a la vicina y a la convicina. Ok, entonces esto podría ser más o menos como
inflamarte, o sea, como la inflamación. No, lo que genera la hemólisis, como la ven en el cuadro clínico, no has visto el cuadro clínico, el caso clínico, ¿verdad? Es que creo que no es de esto. No, bueno, si puedes, cuando puedes, dale una leída al del departamento, pero es un niño que se presenta a la consulta por tener un cuadro ictérico. O sea, ¿cómo lo vamos a identificar? Porque va a tener las escleras de color amarillo, la coloración de los tegumentos también va a ser color amarillenta. ¿Por qué ocurre eso? Por el metabolismo de la hemoglobina. La hemoglobina que está presente en los eritrocitos, pues ya no va a ser funcional dentro de este eritrocito que está roto. Entonces se tiene que degradar y forma bilirrubina. Entonces, en los estudios de laboratorio, pues vamos a ver una bilirrubina indirecta, muy elevada, pero no produce como tal inflamación, es más que nada la ictericia. Ok, sí, gracias. Ajá, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Adriana. ¿A qué se refiere exactamente con ataque de favismo? O sea, la hemólisis. A esto, exactamente, a la hemólisis, al cuadro clínico que se genera tras la hemólisis de los eritrocitos. Ok. Y obviamente desencadenado por las habas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Gracias. ¿No? Porque bueno, eso como viene en su caso clínico, pues sí se los preguntan. Eso es lo más relevante del caso clínico que les pueden preguntar. Pero si no tienen dudas, pues entonces vamos a seguir con el siguiente punto que viene en su temario, que son las relaciones de la vía del fosfogluconato con otras vías. Bueno, ya mencionamos que se relaciona con la síntesis de ácidos grasos. En este bloque no nos corresponde ver ácidos grasos hasta el tercero, pero uno con el que se relaciona y que ustedes bien lo integraron es con la glucólisis, ¿no? Entonces las reacciones no oxidativas convierten la regulosa 5-fosfato en intermediarios glucolíticos. Aquí está la regulosa 5-fosfato. Bueno, vean que aquí la glucosa 6-fosfato, que no ingresa a la glucólisis y se prefiere la de las pentosas, pues se va por acá, ¿no? Aquí la reacción de la glucosa 6-fosfato y demás. Nuestras dos moléculas de NADPH que generamos, la descarboxilación, nos genera la regulosa 5-fosfato. A partir de ella podemos formar ribosa 5-fosfato o gilulosa 5-fosfato. ¿Qué sucede? Bueno, que la ribosa pues va a formar el gliceraldehído y la gilulosa pues puede formar la fructosa 6-fosfato. Y ya con esto, como lo vimos en la fase no oxidativa, entran a la glucólisis. Y así es como ustedes lo integraron hace un momento. ¿En dónde más la vamos a encontrar? A las primeras diapositivas mencionamos que muchos tejidos utilizan la vía para generar precursores de ácidos nucleicos, ¿no? De precursores tanto de ADN como ARN. ¿Por qué? Porque la ribosa 5-fosfato que generamos en este punto va a ser el precursor de una molécula que se llama fosforribosil pirofosfato, y esto a su vez va a ser precursor de el AMP, del UMP y del GNP. Si se dan cuenta, pues se parece mucho a adenosina trifosfato, al uridina trifosfato y guanosina trifosfato, ¿no? El GTP. Entonces, estos van a actuar como precursores de ácidos nucleicos. Y mencionamos algo sobre el estadio respiratorio. Bueno, mencionamos que en las infecciones se produce una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno. Y esto ocurre como un sistema de protección. Entonces, la reacción, vamos a ver primero la reacción. La reacción se lleva a cabo por la NOx o NADPH oxidasa. Esta utiliza el NADPH generado en la vía de las pentosas y hace que reaccione con dos moléculas de oxígeno. Esta reacción va a formar un protón a un radical superóxido, que este es el más peligroso, más incluso que el radical hidroxilo. Este es el más peligroso, el radical superóxido, y una molécula de NADP oxidado.
Como les decía, esta reacción la vamos a encontrar principalmente en macrófagos y en neutrófilos, que son células que se encargan de la fagocitosis. Una vez que ellas fagocitan, actúa la enzima y su función es formar especies reactivas de oxígeno para dañar a los patógenos fagocitados. En teoría, pues no es dañina, ¿no? Excepto cuando hay una deficiencia de la glucasa fosfato deshidrogenasa, y una vez que actúa o que las especies reactivas de oxígeno que se liberan a la sangre, pues van a actuar en contra de los eritrocitos, ¿no? Y va a generar la lisis. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un macrófago, ¿eh? Que aquí está inactivo, y una vez que es activo, aquí nos da el ejemplo de que ha fagocitado Staphylococcus aureus. Para destruirlo, pues empieza a generar el radical superóxido. ¿Sí les quedó claro esto del estallido respiratorio? O sea que, ay, perdón, que esto como para formar, escucho doble, ¿verdad? Ah, bueno. Esto para formar especies reactivas de oxígeno es como para terminar de matar, o sea, los que ya fueron fagocitados. Exactamente, es como una medida de protección. Tú generas toxinas, para matar al patógeno, a la bacteria, el bicho. En este caso, aquí no es el ejemplo, ¿no? De Staphylococcus aureus. Estamos generando toxinas para matarlas. Pero cuando hay deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa, como no va a haber suficiente glutatión que nos ayuda a amortiguar a esas especies reactivas de oxígeno, una vez que estas especies son liberadas del macrófago hacia la sangre, pues ahí va a haber un daño, ¿no? O sea, ya nos protegió de Staphylococcus aureus en este caso, pero pues también nos está dañando cuando hay deficiencia. En el caso de personas que no tienen la deficiencia, pues no ocurre nada, ¿no? Simplemente mató al patógeno y ya, la libramos. Es un mecanismo de protección el hecho de generar a propósito a esas especies reactivas de oxígeno. Ok, gracias. Ajá. Bueno, chicos, no sé si tengan más dudas. Como vieron, es un tema muy cortito que realmente, la verdad que lo pudimos ver en 20 minutos, 30, pero pues el chiste es que ustedes lo hayan integrado muy bien, que les haya gustado y que no se hayan quedado con ninguna duda, y espero que sí haya sido. Adri, cuéntanos. Entonces, en los sistemas oxidantes de células fagocíticas, en el caso de que la persona no esté sana, ¿también se produce una hemólisis por los ceros que se generan? No, eso solamente va a ocurrir cuando está la deficiencia de la glucosa fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque en este caso, el hecho de que una persona esté cursando con la infección activa no te va a disminuir la cantidad de insulina, ¿no?, que esté generando, al menos que la persona esté cursando con hiporexia. Entonces sí puede ponerse, puede agravarse un poquito el cuadro, pero no a una gravedad excesiva. Va a ser algo ligero. Pero pues no pasa a mayores. Lo principal es cuando está la deficiencia. Es una deficiencia que no es común, realmente es bastante aislada. ¿Y qué pasaría si se sale el radical superóxido porque no está bien en esa persona? Pues, ¿qué sería el mecanismo que los contiene dentro de? O sea, ¿qué pasa? ¿Tú te refieres a qué pasaría con las especies que generamos a través de este sistema si la persona tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Sí, o cualquier cosa que haga que no queden contenidos dentro de las células fagocíticas. Ok, bueno, nunca se va a quedar contenido entre las células fagocíticas. Eso sí, una vez que eso sucede, pues el macrófago tiene tiempo de vida, ¿no? Una vez que deja que cumple su objetivo de matar patógenos, pues muere y nacen más, ¿no? Entonces eso hace que se liberen las toxinas o las radicales libres del torrente sanguíneo, pero ahí es donde depende el glutatión, ¿no? Si la persona que tenemos no tiene esa enzima, va a ocurrir un cuadro similar como en el favismo, ¿no? El favismo, que vemos que es provocado por las habas, pero aquí en vez de ser provocado por las habas, pues sería provocado por la infección activa que cursó en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se va a producir el radical hidroxilo, como está aquí. El radical hidroxilo entra a la sangre y llega a los eritrocitos en algún momento,
Y en los eritrocitos, a través de la superóxido dismutasa, pues se forma el peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno pues genera el daño de la membrana. Ujú. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿cómo veríamos a esa persona? Pues la veríamos con ictericia, igual su hiperbilirubinemia indirecta, fatiga. Ujú. Ok, sí, ya me quedó claro. Sí, Perfecto. gracias. ¿No? ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. Yo tengo una duda, pero es que entré un poco tarde. ¿Dónde puedo ver el inicio de la grabación? Bueno, creo que nos va a hacer favor Kaori de subirlo a YouTube en el Classroom, es en donde generalmente lo sube.